Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven por los canales de Flaxo Radio. Estamos en el 8º programa de Dialogando y esta vez hemos traído a 2 invitados de lujo para poder abordar una temática de más importante que es la consulta popular. Nos acompañan Vilma Andrade Muñoz, política ecuatoriana. Actualmente es presidenta nacional del Partido Izquierda Democrática y asambleísta nacional por dicha organización. Arturo Moscoso, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, magíster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Ecuador. Y bueno, muy buenas tardes Arturo, muy buenas tardes Vilma, gracias por aceptar la invitación a este programa. Como les decía, antes de pasar a saludarlos, el programa trata de lo que es el tema de la consulta popular en Ecuador. ¿Por qué consulta popular en Ecuador? Porque el tema de la consulta popular en Ecuador se ha constituido un tema de más importante para entender no solo los procesos políticos ecuatorianos. Estamos hablando de un momento en el cual se comienza a cuestionar y se pone en cuestión muchos aspectos de las constituciones que fueron a principios del siglo XXI como los motores y los espacios de resolución de muchos conflictos sociales en Bolivia, Ecuador, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto, el presidente Moredo sostiene la validez de la consulta en cuanto considera que el pueblo debe pronunciarse por los cambios que se están introduciendo para garantizar una democracia plena, sin caudillismos, con entidades transparentes que garanticen el control político. Lo que ha logrado, extrañamente, una relativa estabilidad entre la oposición y el oficialismo en este último tiempo, pero que ha sido bastante cuestionado por el presidente Rafael Correa. Hace poco escuchamos una entrevista, por ejemplo, una transmisión que él tuvo, por ejemplo, con RT, donde hablaba precisamente que eso era una traición, el proceso que se hacía en la consulta por el presidente Moreno. Los puntos más importantes que van a tocar la consulta son corrupción, reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el tema de la explotación petrolera, el tema de la explotación minera, el tema de la reelección, y creo que en algunos de los casos incluso el presidente Correa mencionaba que 2 de las preguntas llevan nombre y apellido para él. Y bueno, invitarles ahora y bienvenidos a Dialogando, Vilma, Arturo. Este es el tema que vamos a charlar. Les paso el micrófono para que saluden y después pasamos a las preguntas. Vilma, por favor. Muchas gracias. Un gusto pues compartir esta mesa con Arturo. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Siempre es importante mantener este vínculo y sobre todo poder expresarnos a través de este medio. Bueno, igual un gusto estar aquí, gracias por la invitación, gracias César, un gusto estar con Vilma y además aquí en Flaxo, que es una suerte de alma mater para mí también. Aclarar que soy candidato a doctor, luego van a creer que me estoy arrogando títulos que no tengo, como ciertas personas, entonces mejor lo aclaro de una vez. Y un saludo cordial también, afectuoso a todos los oyentes. Muchas gracias. Y a los oyentes recordarles que este programa se emite el día 23 de octubre por los canales de Flaxo Radio y el martes 24 por la radio de la Asamblea Nacional. Pueden ver nuestras páginas en www.flaxoradio.es, en YouTube /Flaxo en Instagram /Flaxo Radio y en Facebook con también /Flaxo Radio Ecuador. Bueno, ahora entremos a la pregunta de fondo, Vilma, Arturo. ¿Qué es la consulta popular en Ecuador, Vilma, por favor? Tú como asambleísta, dinos. Bueno, yo quisiera señalar que primero eso es un mandato constitucional y creo que la consulta es absolutamente válida. Históricamente ha sido el mecanismo más importante de pronunciamiento público, pero me encantaría señalar por qué estamos yendo a una consulta popular. Y me parece indispensable señalar que lo que hemos vivido el Ecuador es un sistema fallido. Un sistema en el cual sus instituciones no han funcionado. Tenemos una Contraloría General del Estado que fue cooptada por un delincuente, puesto la máxima calificación y que durante sus años de gestión no controló nada. El juez de cuentas era parte de una red, una mafia de corrupción. Hemos tenido, por otro lado, una fiscalía que archivó todos los procesos. Los procesos de denuncias frente a la corrupción fueron archivados. Una Asamblea Nacional que durante 10 años no fiscalizó nada. De 20 pedidos de juicios políticos, 19 los archivó. Tenemos una justicia que sabemos que a través de un consejo de la judicatura, que debería ser solamente un ente de administración de la justicia, dando determinaciones a los jueces de cómo deben actuar. Este sistema
esta estructura es la que nosotros decimos como izquierda democrática es fallida y necesita un cambio de fondo. Si bien la consulta en este momento para nosotros no es lo ideal, quizás lo óptimo hubiera sido ir a una Asamblea Nacional Constituyente para darle institucionalidad al país, pero no podemos pedir, las circunstancias son complejas, son difíciles, la situación económica que vive el Ecuador también es difícil, entonces hay que aprovechar de lo que tenemos. Y por lo tanto nosotros fuimos la primera organización que apenas a 12 días de haberse posesionado el presidente Moreno, lo llevamos en una propuesta por escrito y le dijimos directamente al presidente que la única manera de eliminar, darle institucionalidad al país es eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se ha convertido en un reducto político, partidista, correísta, que a través de ese organismo nombraron a todas las autoridades de control solamente viendo personas que actúen con favor, con temor al oficialismo. Entonces, por eso nosotros aplaudimos la posibilidad de ir a la consulta. Como un mecanismo por el cual el pueblo defina, ¿no?, ciertos aspectos que se consideran en debate. Arturo, al respecto, ¿qué implicancias tiene esta idea de la consulta para lo que es el campo político ecuatoriano actualmente? A ver, el problema con las consultas populares en general es que son un mecanismo de legitimación de quien pregunta. Y en esa medida se convierten en una suerte de termómetro de la popularidad del preguntante. Y lo que deja de lado lo que realmente se está preguntando. Entonces, con las consultas populares entras primero en un tema de bypassear los verdaderos órganos de representación de la ciudadanía, como son el Parlamento, los órganos de control, etcétera, etcétera. Y además lograr que los cambios que se aprueben no sean analizados. No hay un verdadero estudio de lo que se está preguntando. La gente vota por quien está preguntando o en contra de quien está preguntando. Y eso te da una suerte de contradicciones terribles. Nosotros hemos tenido algunas consultas populares, todas venidas desde arriba, desde el poder. Ninguna se ha llevado desde abajo. Y por ejemplo, tienes una consulta en donde se niega la participación de los independientes en el gobierno de Febres Cordero, justamente por la poca popularidad que tenía Febres Cordero. Ganó la consulta, prácticamente la ganó, es decir, ganó el no. Osvaldo Hurtado encabezaba el no. Y la siguiente consulta popular preguntaba por Sixto Durán Ballén, que justamente un presidente popular en esas épocas, gracias a la guerra del CENEPA, ganó la pregunta contraria, ¿sí? Que sí se apruebe la participación de los independientes. Entonces, no hay análisis, en la consulta no hay análisis, simplemente hay una imposición de las preguntas en base a quién la pregunta. Y eso es muy peligroso. Pero ahí quisiera, tal vez me permites añadir que el tema de la consulta en este momento es que la democracia representativa, representada en la Asamblea Nacional, está bloqueada. Si tenemos ahora 74 asambleístas de Alianza País que son una mayoría absoluta. Por lo tanto, cualquier planteamiento que se quiera hacer de reforma sabemos que no lo vamos a poder optar. Ni el presidente de la República, porque bueno, yo creo que para eso no estaba en ninguno de los cálculos de los ecuatorianos, al menos yo señalo así. Creíamos que iba a ser la propia Alianza País, iba a ser en este momento están llevando la presidencia, pero a la vez el gobierno y son también la oposición. Entonces, si hay este bloqueo y ya la democracia representativa no puede dar lugar a ciertos cambios fundamentales para institucionalizar al país, yo creo que la consulta en este caso es viable.
Listo. Recordar a todas las personas que recién se están conectando, acaba de llegar el profesor Franklin Ramírez, es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Lo saludamos, profesor, buenas tardes. Retomando un poco la discusión, estábamos comenzando a abordar lo que era, tratar de entender lo que es la consulta popular, y en eso nos expresó un poco el criterio político la asambleísta Vilma sobre cuál es el fundamento sobre cuál es la consulta, se sustenta la consulta. Arturo nos presenta su descontento con respecto a todas las consultas, pero Franklin, dinos cómo esta consulta altera el panorama político ecuatoriano, entendiendo también las reacciones que ha tenido por parte del presidente Correa en el bloque de Alianza País, pero también el mismo hecho de ver, digamos, esta capacidad de la democracia representativa para abordar ciertas cosas que no tienen ni mucho tiempo, ¿no? La constitución política ecuatoriana no está muy desarrollada como para comenzar a reformularla. Franklin, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Las consultas populares siempre abren, digamos, momentos de particular tensión y expectativa. Son episodios que condensan los límites y las posibilidades de la misma dinámica democrática. Digamos, en América Latina, en Ecuador, en los últimos años ha habido un recurso bastante activo a los usos de estos instrumentos de democracia directa, que por lo demás están ya constitucionalizados prácticamente en todos los regímenes políticos de América Latina, en la forma de referéndums, consultas populares, revocatorios. Esto es ya parte de los repertorios de acción democrática que se consolidan en la región. En el último periodo en la Revolución Ciudadana, pero como decía Arturo, desde muy temprano en el retorno democrático, ya Febres Cordero convocó una consulta popular. Lo que tenemos es que, más allá de la postura que uno tenga respecto, si desde una lógica de defender los espacios de la representación democrática o un escepticismo contra los instrumentos de democracia directa, lo que tenemos es que la dinámica democrática en estos 40 años ha evolucionado complementando, tensionando instrumentos del juego del gobierno representativo e instrumentos de la democracia directa. Esto es lo que ha sido. Ahora, la pregunta es, en este caso, frente a qué escenario político se coloca el uso de la democracia directa. Y ahí, efectivamente, uno puede... hay buenas razones para ser escéptico, ¿no? Hay buenas razones para ser escéptico de su uso actual, puesto que quizás habían las condiciones políticas e institucionales para ejecutar una reforma desde las propias instituciones del gobierno representativo. No, me parece que a muchos nos ha sorprendido el giro o la velocidad del giro de la coyuntura, pero precisamente parte de esos giros es que hay una tensión en Alianza País que está reposicionando muchas de las tesis que parecían inamovibles en su interior, que por lo tanto uno puede pensar, como sin que esto suene a un escenario de ciencia ficción, que incluso cuestiones tan tensas, digamos así, como la propia reelección presidencial, podían haberse discutido en la Asamblea, por el mismo hecho de que la dinámica política se modificó de modo acelerado. Entonces, hay muchas preguntas de la consulta que podían ser procesadas de modo en el debate parlamentario, con reformas de ley, etcétera, etcétera. Este escenario estaba. Uno. Dos, no me parece que había un bloqueo político. O sea, no me parece. No había un bloqueo político, Vilma. O sea, sí, claro, si me dices que los 74 son de Alianza País, estaban alineados con Correa contra Lenin, pero no ese es el caso. Llevándose un tercio del bloque de Alianza País, Lenín Moreno podía tener la otra mitad o todo el resto del Congreso y facilitar una reforma. O sea, tampoco no es que había un impasse de gobernabilidad y un escenario de muerte cruzada prácticamente. Exageró un poco para decir que esa era la vía, ¿no? Pero claro, me parece que más allá de las condiciones institucionales que existen, me parece que lo que hay que comprender es cuál es el sentido y la función política que tiene para Lenín Moreno y sus, no voy a decir sus aliados, pero voy a decir la constelación sociopolítica que le rodea. ¿Qué sentido tiene en este momento la convocatoria de la consulta? Y ahí yo solo, para no seguir en una sola palabra, solo diré que me parece que tiene que ver con la necesidad del presidente Moreno de dotarse de un capital político propio
propio, diferenciado de Alianza País, diferenciado de Correa, y aunque le pueda pesar al conjunto, sobre todo de la derecha política, que ha aplaudido las 7 preguntas con muchísimo entusiasmo, también diferenciado de esa propia derecha política, que yo creo que ha leído bien el intento de Moreno de despegarse de estas coaliciones, y se le pega a Moreno y le dice, yo hice las preguntas, no quieren que él sea el único ganador, pero me parece que el objetivo fundamental, más allá incluso de la reelección y de las reformas, es un problema de resolver el juego de fuerzas, la acumulación política, y Lenín Moreno necesita una legitimidad suya propia, más allá de Correa, de Alianza País, de la Revolución Ciudadana y de sus aliados. Súper interesante, Franklin, te agradezco. Vilma, ¿qué rol juega el Parlamento en esto que dice Franklin? A ver, tal vez la réplica. Quizás no se ha evidenciado el bloqueo, y un saludo a Franklin, qué gusto compartir con él también. No se ha evidenciado públicamente que hay un bloqueo, pero de hecho lo hay. Yo he podido ir, conversado con muchos, y realmente son muy pocos los que han estado decididos a hacer cambios, por ejemplo, para eliminar la reelección indefinida o para recomponer el Consejo de Participación Ciudadana, porque hay cruce de intereses. Recordemos, y quizás, Franklin, no me escuchaste, pero yo decía que este es un sistema fallido, porque nos fuimos, el remedio resultó peor que la enfermedad. ¿Qué teníamos antes? Y yo fui parte también de ese último congreso que dimos paso a la Asamblea Constituyente. Teníamos, lógicamente, un poco la suerte de un reparto, y así se veía, y eso también lo que hemos criticado. Pero teníamos a la larga representación política de varias organizaciones. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora en el país? Una sola organización con una sola visión, cooptado absolutamente todas las funciones, y todos los funcionarios de esos organismos dando cuenta y actuando de la manera más, yo diría, vergonzosa frente a lo que deberían haber cumplido en esas instituciones. Ahí en la Asamblea Nacional hay asambleístas que lo que están actuando es para protegerse. Proteger, dicen, un proyecto político, y no, lo que están protegiendo es una lucha interna del poder, por el poder. Son, en definitiva, grupos que se repartieron el país, y entonces, ¿a quiénes representan? Unos estaban aliados con el vicepresidente, con el presidente, con ciertas asambleístas en la asamblea. Entonces, recomponer eso es difícil, y creo que sí, yo coincido que el presidente Lenín Moreno necesita legitimar su presidencia, y que lógicamente esta va a permitirle realmente gobernabilidad, porque no hay otra forma de ponerles al grupo de asambleístas, un grupo tan grande, que ahí se ve también un poco la inocencia o la falta de conocimiento político del presidente cuando él acepta ser candidato y no pone candidatos a la asamblea. Entonces él no tiene, porque si hubiera dicho al menos déjenme poner el segundo, el tercero en la lista, tendría un grupo de gente que responda, que le respalde, pero no es así. En la asamblea realmente la situación para el presidente es muy grave, además que, y recuerdo en otros momentos, siempre había alguien del gobierno como buscando, canalizando los apoyos. Hoy no hay eso, y me parece que está muy bien en la medida de que busque la independencia de las funciones. Eso me parece absolutamente viable, pero mientras eso esté pasando, hay un grupo de asambleístas que son los que están manejando, sobre todo la mayoría de Alianza País. Tal vez, teniendo esta visión, digamos, entendiendo lo que ustedes plantean y lanzando una pregunta a los tres, por ejemplo, pero ¿por qué todas estas preguntas? O sea, parece que, digamos, que al final de cuentas podemos hablar que ha habido este tema del Consejo de Participación Popular y control, digamos, a crítica, pero también entra el tema del Yasuní, entra el tema de la minería, entra el tema de la reelección, ¿no? Y como decíamos al principio, es una cosa que decía, por ejemplo, Correa, que tiene nombre y apellido, que está direccionado directamente para él, ¿no? Entonces, ¿no había otra forma, ustedes consideran, tal vez de solucionar, más allá de estos impases que tú mencionas en el legislativo, digamos, estas temáticas? ¿Por qué se sacan a discusión estas temáticas? Porque parecieron, o sea, como
como que todo el mundo las discute, pero salieron así de golpe. Y fue un giro bastante fuerte, ¿no? Lo que fue incluso, yo veía, por ejemplo, un desacertado comentario de la ministra de Comunicaciones de Bolivia, por ejemplo, que criticaba al presidente Moreno, que le decía que era un traidor y demás. Arturo, dime entonces, ¿por qué tú crees que sale estas cosas en este momento, en esta coyuntura? O sea, bueno, es evidentemente porque se quiere ganar la consulta. Aquí yo concuerdo completamente con Franklin en el sentido de que la consulta bypassea al Parlamento, pese a que no hay un bloqueo político. Yo también estoy de acuerdo con eso, o no se ha evidenciado un bloqueo político, simplemente para legitimar a un presidente que ganó en condiciones bastante discutidas, ¿no? Apenas con un porcentaje bastante mínimo y en elecciones además acusadas de fraudulentas. Entonces, él necesita legitimidad, necesita acumular capital político. Y el sentido de las preguntas es eso, son preguntas, o sea, evidentemente se hizo un análisis y se hicieron los sondeos correspondientes para ver lo que se iba a preguntar. Y son preguntas muy populares. Tú analizas las encuestas que han salido últimamente y todas las preguntas van a ganar por lo menos por un 70% de aprobación. Entonces, ese es el sentido de las preguntas. Por eso lo está preguntando. Por eso mezcla referéndum y consulta y pone temas del Yasuní, que es un tema que siempre ha estado en discusión y es un tema en el que todo el mundo, creo, o una gran mayoría está de acuerdo en que hay que limitar la explotación del Yasuní. Lo de los niños, la de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, es también muy popular, todo el mundo estará de acuerdo y es lo que se hace en las consultas, se intercala preguntas muy populares, ¿no es cierto?, con temas ya de reforma institucional que son arrastradas por las otras, para llegar a una aprobación global de la consulta, ¿no? Exacto. Franklin, ¿crees que son acertadas estas medidas en este momento político, hablando de la región, también vinculado con el tema de la región y vinculado con lo que es el tema de la política ecuatoriana? Yo diría dos cosas. Por un lado, es un buen punto ese de ver lo que alerta Vilma de cuáles son las condiciones reales del bloque parlamentario de Alianza País, ¿no? Tú lo vives ahí y tendrás uno un poco más afuera, dice, no hay aparentemente unión, pero yo concuerdo que debe haber múltiples tensiones y que eso puede explicar en parte la convocatoria de una consulta popular, que no quiero deslegitimar, uno puede ser más o menos escépticos, hay teóricos de la política que son absolutamente escépticos con las formas plebiscitarias de la democracia, que tienen que ver, entre otras cosas, con el recurso a la democracia directa, este tipo de dispositivos. Yo no me cuento entre ellos, me parece que la consulta popular es un mecanismo democrático fundamental y hay que recurrir a la voz del pueblo las veces que sea necesario ante temas fundamentales de debate de la sociedad, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que ver esa tensión entre lo representativo y lo directo como fuente y impulso de la democracia. Entonces mi escepticismo pasa por otro lado, no por la poca eficacia o legitimidad democrática que tenga la consulta popular, para nada, todo lo contrario. Me parece en ese sentido que convocar al pueblo para, entre otras cosas, a mi modo de ver, hay dos preguntas fundamentales en términos político-institucionales, que es la de la reelección y la del Consejo. Las otras son un poco más, vamos a poner así, demagógicas y un poco lo que dice Arturo, ¿no? A ver, 70% al menos, si no 90%, ¿no? A mí me parece que hay una mega coalición en torno a Moreno que hemos reconfigurado un tiempo de unanimismo mediático que yo no recuerdo. Yo nunca había recordado eso. Ni Febres Cordero, ni como nunca. Pero ahora uno ve y hay un unanimismo espeluznante, ¿no? Con Correa hubo un conflicto que a mucha gente le desagradó, pero había conflicto. De la visión de Correa, de su bloque, y había otra visión. Ahora, aquí hay que ver se apostó por una transición que dé mayor pluralismo a la esfera pública, político-mediática. Yo no sé si estamos en un momento de mayor pluralismo. Es muy difícil decir, ¿no? La consulta, ¿quién se opone a la pregunta 1, a la 7? El debate político se restringió largamente y peligrosamente. Eso lo quiero decir. En segundo lugar, yo creo que la consulta popular, más que conferir legitimidad a Moreno, me parece que es un problema de fuerza más que de legitimidad, de fuerza propia. Hubo un amplio segmento de la opinión política que dijo, Moreno no tiene legitimidad. Ese fue un discurso, fue el efecto político de la tesis del fraude, de la fraudulenta tesis del fraude, porque fue una tesis fraudulenta.
Alianza País ganó con holgada mayoría, como dijo Vilma hace un momento, el Parlamento, ganó en primera vuelta con más de 1 millón de votos, el partido tiene una votación que sigue siendo nacionalizada. Hay varios elementos que dan cuenta de un triunfo que, como en toda segunda vuelta, no es de goleada, es un triunfo estrecho. Hubo una tesis política del fraude que yo creo que el propio Lenín Moreno terminó por digerirla como suya. Gran parte de la orientación política del diálogo estuvo ligada a la interpretación de esa tesis. Voy a dialogar con quienes me dijeron que no soy legítimo. Y es una salida astuta y legítima, ciertamente, pero yo creo que la consulta popular ya no tiene que ver con su legitimidad, además. Ya no tiene. El hecho mismo de que todos los actores políticos, antes de que se haya convocado la consulta, se hayan sentado con él, hace que ya le confirieron una cierta legitimidad por el diálogo, por lo que hizo con Glass, por lo que fuere. Pero él ya tiene. Ahorita no es un problema de legitimidad, es un problema de fuerza política diferenciada de Alianza País, de Correa y del resto de sus aliados, diría yo, además. Y otra pregunta, a ver, que me llama la atención. A ver, la reforma al Consejo de Participación Popular y Control, ¿qué implicancias tiene? Y lo segundo, el tema de la discusión de la reelección, ¿qué implicancias tiene para lo que es el tema del correísmo como tal? O sea, porque al final de cuentas, estos dos temas, como ustedes dicen, y concuerdo plenamente con todos ustedes, son el núcleo fundamental de la consulta. Y les paso el micrófono, tal vez, Arturo, o sea, ¿qué implicancias tú ves esos dos temas? Y después paso a Vilma. Bueno, evidentemente el tema de la reelección es un tema que causó mucho conflicto en la historia reciente del país. Y el hecho de que se haya tratado además a través de una enmienda sin consultar, ¿no? Porque justamente ahí hablamos un poco de lo que dice Franklin, ¿no? En realidad, ¿quién debía pronunciarse ahí? Yo, desde el aspecto jurídico constitucional, creo que sí era factible la aprobación a través de enmienda. Pero claro, o sea, ¿por qué se lo hizo así? ¿Acaso la reelección no era tan popular como para haberla consultado directamente? Porque ahora se la consulta y no se la consultó en ese momento, ¿no? Entonces, evidentemente, hay un análisis atrás de qué tan impopular es la reelección indefinida. Y evidentemente resulta que es impopular. Además, ahora con toda la carga que ha salido por los temas de corrupción y de falta de transparencia, etcétera, etcétera, y los peligros que trae que una persona se enquista en el poder, ¿no? Eso por el lado de la reelección. Y por el lado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eso es una aberración de entrada. O sea, para mí el hecho de que la Constitución y el Estado coopte la participación ciudadana es un oxímoron y no tenía que haber tenido nunca espacio en la Constitución. Ahora, no se la va a modificar, va a seguir existiendo la función, pero se va a modificar la conformación del Consejo de Participación. Ahora, va a ganar la pregunta. Lo que me queda la duda a mí es, ¿y de qué nos va a servir? ¿El Consejo va ahora sí a estar bien configurado? ¿Qué nos dice que el día de mañana no sean los amigos de otros los que coopten todos los escaños o los puestos de control en el Consejo de Participación? Eso se le debería eliminar. Claro, ahí entra la discusión también jurídico-constitucional de si se está modificando la estructura de la Constitución a través de la eliminación total de la función de participación ciudadana. Y yo supongo que por eso no se metieron por ese carril, ¿no? Vilma, mismas preguntas. A mí me parece importante que reflexionemos sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Hay varios criterios jurídicos. Nosotros hemos hecho una revisión bastante profunda, porque cuando planteábamos como Izquierda Democrática la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque coincido con Arturo, esa es una deformación de la democracia. En todos los países, lo que legitima realmente el respaldo popular es el Parlamento. Ahí está la representación. Esa es la democracia representativa y a través de eso se tenía que buscar quizás un mecanismo idóneo. Pero claro, ya lo he dicho, ¿no es cierto? Pasamos de la historia que todos la cuestionábamos del reparto en el Congreso Nacional a lo que tenemos ahora a través de este Consejo de Participación Ciudadana. Pero nosotros señalamos que no se cambia la estructura del Estado y por eso nuestro planteamiento fue desaparecerle. ¿Por qué? Hay 5 funciones del Estado, entre esas la función de transparencia y control social.
Dentro de esa función están varios organismos. Dentro de esos organismos está la Contraloría, está la Fiscalía, está también la Defensoría Pública, la del Defensor del Pueblo, está el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros planteábamos que retorne a una comisión de alto nivel especializada en la Asamblea, pero que nosotros señalábamos se siga manteniendo el concurso de méritos y oposición. Pero retorne la designación a una comisión parlamentaria. Sí, porque ahora vamos a tener eso. ¿Qué se va a nombrar? Un congresillo. Si se van a elecciones, cuando ya vamos a la asamblea, de paso nosotros somos minoría, o sea, no es que pretendíamos estar en esta comisión, pero en todo caso es verle al Parlamento que se refleja realmente la composición de las fuerzas políticas, se nombre esa comisión, pero sí se continúe con el concurso de méritos de oposición. También habíamos analizado el hecho de que las ternas funcionaron un tiempo bastante bien, porque se buscaba a gente de mucha trayectoria, muy representativa, ciudadanos relevantes en el país, que venían de las ternas de la presidencia de la República, venían de la propia asamblea y también de la corte o la función judicial. Pero bueno, tal vez eso también quizás evitaba la participación ciudadana, pero así como está, lo único que se hizo es burocratizar la participación ciudadana y sobre todo en el mecanismo, en los concursos y esas comisiones calificadoras, todo amañado. El problema es cómo se pensó en esta estructura institucional sin darse cuenta que cualquier gobierno que venga va a buscar el manejo de ese Consejo de Participación Ciudadana, nos llevará a una consulta, volveremos al mismo juego, es decir, no solucionamos a largo plazo. Y esa es el gran reto que ahora queda institucionalmente hablando, de volver a un Consejo de Participación nombrado, va a ser luego, después va a ser, no, el transitorio, que yo creo que ese amerita también un análisis, pero luego vendrá las elecciones, porque así está el anexo, elección popular. ¿Qué pasa, yo digo, si como se mueven los procesos electorales, gente con muchísimo dinero, con mucho poder? Ya tuvimos, ¿no es cierto?, un presidente de un banco, un dueño de un banco, prácticamente llegó a la presidencia de la República. ¿Qué pasa si él llega a cooptar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué vamos a tener en el país? Un dueño de la justicia, de las funciones de control. O sea, es peligroso. Nosotros por eso le decíamos siempre, desgraciadamente, la situación no se llegó, lo hicimos analizando a futuro, no en la coyuntura. La coyuntura, ya sabemos, es dramática, es nefasta. Para nosotros este Consejo de Participación Ciudadana es la cosa más vergonzosa que democráticamente ha tenido el Ecuador. Haber llegado a cambiar reglamentos para ponerle el 100% al contralor que fue dicho por el expresidente Correa, que era el mejor contralor, le condecoraron en la Asamblea Nacional, le condecoraron en el municipio de Quito. A esos personajes llegó a poner el Consejo, y a todos aliados, todos funcionarios, todos allegados al oficialismo, Alianza País. Entonces a mí me parece que esta decisión del presidente Moreno de, a través de la consulta, también reconciliar a los ecuatorianos, sanarnos las heridas, porque hay que decirlo, tuvimos una época realmente de total división, de polarización, la oficialidad y la tropa, el pequeño comerciante con el gran industrial, una sociedad tan polarizada que yo creo que por eso ahora ahí tiene tanto apoyo el presidente. Es porque en verdad ya está legitimado, pero él hace necesario este cambio institucional porque no le van a dejar gobernar. Es imposible que él pueda gobernar con un parlamento que lo va a chantajear permanentemente su propio bloque de Alianza País. Tema de la reelección, Vilma. De la reelección, nosotros hicimos un planteamiento interesante. Nosotros decíamos que se vayan a 6 años, se amplíe el plazo de las funciones y no haya reelección, no haya ninguna. Creo que 6 años es un tiempo adecuado para que, como se lleven adelante los programas de gobierno,
pero en todo caso no fue aceptada, pero estamos de acuerdo, no creemos en la reelección indefinida. En países como los nuestros tienen que generarse liderazgos, si no vamos creando pues estos caciques, estos populistas, estos líderes mesiánicos que se creen iluminados y dueños de la verdad, y eso no permite un relevo también pues de liderazgos en el país. Bueno, Franklin, cambiando un poco de tema, las reacciones de Correa, eso me gustaría un poco que me permitas ayudar a analizar. ¿Tú crees que eso impacta mucho en lo que es el futuro de Alianza País como partido hegemónico gobernante en Ecuador? Sí, pero permíteme un minuto sobre el Consejo de Participación. Sigue, por favor. Ese es como el tema fundamental, me pareció a mí. Primero, la crítica que hace Vilma de la pregunta, la idea va a votar por el no en la 3. No, vamos a votar todos, sí. Porque me parece que esa pregunta es como la más complicada. Yo creo que merece un debate aparte solo lo del Consejo de Participación Ciudadana, que no, es súper complicado. Yo digo dos cosas. La una, desde una perspectiva de la democracia liberal, siempre el Consejo de Participación fue visto como un problema, como una anomalía. Pero el liberalismo es solo una de las fuentes de la democracia, ¿no? Entonces yo he tenido estos debates con mis amigos liberales durante toda esta década, pero hay que tener claridad, ¿no? No hay nada menos liberal que pensar que solo el liberalismo es la fuente de la democracia, ¿no? La democracia bebe de fuentes republicanas, socialistas, comunitarias, de diverso tipo, y las instituciones que tenemos no son legado particular de ninguna configuración ideológica, de ninguna filosofía política en especial. De hecho, la democracia se construyó contra el liberalismo en muchas de sus dimensiones. El Consejo de Participación Ciudadana fue una institución post-liberal que el liberalismo siempre vio como iliberal y que articuló un diseño institucional complejo, pero yo creo que aquí viene la discusión fundamental. ¿En qué medida lo que terminó por suceder, que yo estoy completamente de acuerdo, que terminó siendo capturado por la élite política de Alianza País en fines de copamiento del conjunto de las instituciones, de eso no hay duda, pero pensemos en el primer Consejo de Participación, ¿no? Cuando quizás todavía no se había, voy a poner así, sofisticado la práctica de hacer de sus reglas de juego simplemente un modo de copar esas instituciones. Hubo dos vocales del Movimiento Popular Democrático. Pero recordemos, Franklin, estaban en alianza. Justo habíamos conversado previamente que como efecto de la alianza, dices. MPD le sirvió para destruir después, la Corte Constitucional después, y para la Asamblea, para el Congreso. Y... Claro, pero eran aliados. Bueno, pero yo lo que quiero decir, puede ser que tengan, lo que quiero decir es que hay que distinguir bien para diseñar una reforma. Si el problema está en el diseño institucional o en las prácticas que dan forma a esas instituciones, es como tú decías antes. Tampoco es que el modo en que la partidocracia, entre comillas, elegía a los órganos de control brillaba por su transparencia democrática, y como Vilma lo acaba de decir, también era efecto de un pacto, de una componente, que es parte del juego político. Esto no hay que tener vergüenza tampoco al respecto, pero que sí suponía dejar al pueblo, a la ciudadanía, a los actores sociales fuera de aquello, ¿no? Y tuvo los efectos que tuvo. Entonces uno puede decir, ¿fue tan malo ahora como antes o ahora peor? Bueno, cada uno lo juzgará, pero yo creo que me parece que hay un apresuramiento con respecto al análisis del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque además lo que se está haciendo ahora es ligar eso al problema de la corrupción. O sea, lo que se está diciendo es, claro, más o menos, hubo corrupción porque los organismos de control están copados porque el diseño institucional del Consejo de Participación Ciudadana. Puede ser, yo no digo que no, me parece que es un poco más compleja la cuestión, es un poco más compleja la cuestión. Ciertamente, ¿cuál es la fórmula adecuada para esto, ¿no? Y hay varios diseños institucionales a nivel del planeta, que pasa por el Parlamento, que hay un Consejo de Estado, hay colegios electorales, hay fórmulas corporativas, neocorporativas, que el liberalismo también rechaza, pero hay varias fórmulas que producen, según la voluntad de los legisladores, efectos políticos distintos. En Montecristi, la tesis que se impuso, que no era una tesis de Montecristi, sino que era una tesis digamos así, del mundo, del espíritu de la época, que se abrió desde el 97 hasta el 2005, fue esta idea de ciudadanos virtuosos, partidos perversos. Esa fue.
una dicotomización y una binarización pobre, pero que permeó y que influenció como una idea política fundamental. No se entiende Montecristi sin eso. Pero lo paradójico es que ahora, cuando se plantea la reforma del Consejo de Participación Ciudadana, en esta lógica, se vuelve a esa idea política pobre y binaria de la comprensión del juego democrático. Otra vez venimos de eso. Entonces, primero, se va a electoralizar una función, y yo estoy completamente de acuerdo con tu crítica. Por eso supuse que la idea iba a votar no. Pero electoralizar el Consejo de Participación Ciudadana. 1. 2. No se deja a los partidos políticos y a los militantes participar ahí. Entonces, volvemos, eso era típico de Montecristi, típico. Y cuando se discutió, si ustedes revisan los archivos, la ley del Consejo de Participación y tal, una de las críticas de los partidos fue precisamente esa. Están discriminando a los partidos. Y hoy no dicen nada. Y hoy los partidos políticos van a votar. Sí, por esa cosa. Es espeluznante. Entonces se vuelve esa dicotomía. En cuarto lugar, se plantea una especie de congresillo de transición que según el código, según el anexo, que mismo no sé qué dirá de Arturo, pero está pésimamente mal redactado o deliberadamente mal redactado, pero me hace, tal como yo lo interpreté, me hace pensar que ese congresillo de constitución de un nuevo Consejo de Participación va a formular una ley para el nuevo Consejo de Participación. Y la Asamblea. Entonces hay un atajo ahí medio, ahí sí que plebiscitario, que supone, como ya lo ha dicho Moreno, confíen en mí y yo voy a pasar unas ternas pluralistas para este nuevo Consejo de Participación. Entonces se electoraliza, se dicotomiza otra vez partido-ciudadanía, se crea una comisión de transición un poco a espaldas del juego político democrático, está en los anexos. Otra vez se vuelve como Correa en su momento, confíen en mí, voy a meter las manos en la justicia, pero confíen en mí, voy a crear un congresillo en este sentido. Pero es que ahí va ese tema, lo que tú dices es la forma, ¿no? Porque, a ver, poniéndolo, tal vez traduciéndolo, por como lo entiendo en el proceso político boliviano, por ejemplo, que este debate también el tema de la judicialización del tema judicial, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice que la justicia es pésima, la solución es democratizarla, entonces se hacen ternas, lleva una consulta, la gente vota por candidatos, pero termina ese proceso y la justicia sigue de igual, o me animo a decir peor, que hubo la reforma. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Pero precisamente yo no entiendo cómo el morenismo ahora no supo leer, no sé si... En Bolivia se eligió por sufragio universal a los jueces, a las cortes, y el propio Evo ya reconoció. Claro que fue un fracaso. O sea, ni siquiera me parece que ahí hay una falta de tino en la reforma institucional colosal. Y de acuerdo, o sea, el hecho de lo que decía Franklin, no permitir la participación de los partidos políticos en la o sea, yo soy liberal y evidentemente he tenido una que otra discusión con Franklin al respecto, pero el órgano, o sea, la entidad de representación en la democracia liberal son los partidos políticos. Impedirles a los partidos políticos participar en la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me parece un absoluto desatino. Una clarificación nada más. Quien va a mandar el proyecto de ley es Moreno, o sea, el presidente, a la Asamblea, que tiene 60 días para nos dice la comisión esta de transición. No me pareció entender. No, la comisión. En todo caso, eso, o sea, ¿por qué se vuelve, lo que dice Franklin, por qué se vuelve a esa forma de dejar a los partidos por fuera? Lo que se necesita en una democracia sólida son partidos fuertes y partidos que funcionen y que realmente brinden representación a los ciudadanos que los eligen. Y se vuelve al mismo fundamento de la Constitución de Montecristi, que era acabar con los partidos. Sin partidos no hay democracia. Esa es mi apreciación desde mi liberalismo, ¿no? Vilma, tú que estás más ahí a este tema. A ver, me parece que hay que señalar, yo no soy liberal, pero debo ratificar que desgraciadamente, quizás no solamente por las prácticas, yo creo que el diseño institucional también no está bien hecho. No está bien hecho porque lo que estamos viviendo ahora nos puede llevar a entender ya las consecuencias de ese diseño. Tú hablas que en el Consejo de Participación, ¿cuánto tuvo que ver la corrupción? ¿Cuánto es responsable? Para mí, inmensamente responsable. O sea, no podemos decir que no haya habido corrupción antes.
la habrá siempre, desgraciadamente es un tema complejo, muy difícil de combatir, pero al Consejo de Participación Ciudadana le dieron el control social. Toda la Secretaría Anticorrupción, que tenía una labor, que tampoco es que hizo mucho, se la traspasó. Y durante todo el ejercicio de las funciones de los 10 años de este consejo no hizo nada. Si vemos, es impresionante. No se dio cuenta que el Contralor despachaba más de la mitad de sus periodos de Miami, que nunca firmó un informe. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes ese funcionario corrupto, que sabes que el Contralor es de pana, que el fiscal es mi pana, que son mis panas los que están en la asamblea? No hay control, pues, no hay fiscalización. Entonces, esto destruyó realmente el sistema de control en el Ecuador. Y por eso se dieron tal grado de actos de corrupción, porque en donde tú pongas el dedo, hay corrupción. Y no es que no es institucionalizada y nos quieren hacer tragar el cuento de que solamente es Odebrecht porque es la empresa corruptora que sí, estuvo desde el año 81, pero yo veo por el ejemplo que yo destaco, porque realmente para nosotros es un orgullo como Izquierda Democrática, que esta empresa corrupta no contrató en el gobierno de Rodrigo Borja, y que precisamente 2 asambleístas, en ese entonces diputados de Izquierda Democrática, le llevaron un caso de contratación de esta empresa a la fiscalización, y no contrató. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que cuando hay una cabeza honrada, decente, que busca realmente tener unas prácticas de honestidad, no penetran estos actos de corrupción. Pero aquí estamos hablando de Odebrecht con el 5% de contratación total. 90,000 millones son la contratación, y por lo tanto solamente estamos revisando un poquito. Pero si vemos las escuelas del milenio, las carreteras, en todo hay corrupción, y este consejo no hizo absolutamente nada. Bueno, esa es la discusión. Ahora, otra pregunta, ¿no? Viendo este tema de este tema del consejo, porque me doy cuenta que realmente este tema puede dar para discusión mucho. Y bueno, precisamente, Franklin, anticipando nuestro siguiente programa, es Consejo de Participación y Reelección, que estaremos en Flaxo dialogando, conduciendo Rodrigo Dueñas, compañero de Chile. Haré la presentación comerciales, por favor. Un saludo a todas las personas de la radio de la Asamblea Nacional y a todas las personas de Flaxo Radio que nos ven por nuestros canales. Agradecer hoy a Javi Macas, que estamos estrenando Full Audio HD AAC+, así que están escuchándose de manera totalmente nítida, y su voz llegará hasta todos los rincones de Ecuador de manera bien estabilizada y fina. Qué bueno. Bueno, para concluir, porque ya se nos agotó el tiempo, les agradezco mucho la participación a Dialogando. Pretendemos ser un espacio de discusión, un espacio de debate, un espacio que toque estos temas y pueda difundir desde Flaxo como centro institucional, pero también desde Flaxo Radio como canal académico para todo Ecuador y para todo el mundo. Una pregunta, Franklin, una pregunta, Arturo, Vilma. ¿Cómo creen que este proceso de la consulta lo deja parado al presidente Moreno en relación de lo que es este bloque de países como Bolivia, Venezuela? Porque incluso muchas preguntas, como ustedes dicen, este tema de reelección, este tema, digamos, del mismo consejo, entran en contradicción con algunos discursos, por ejemplo, del presidente Morales, ¿no? Vinculado con el tema de la reelección indefinida y demás cosas. Tal vez concluimos con esto y pasamos a algunos cierres. Franklin, comenzaría contigo. Me parece que la cuestión de la configuración de un espacio político regional, UNASUR, CELAC, bolivariano, como sea, está claramente en declive, y me parece que no es una cuestión que interese particularmente a Lenín Moreno. O sea, no está en juego, no es un problema ya ni para él ni para otros, ¿no? Me parece que hay unos intentos quizás de Evo, de otros actores, pero me parece que ya esa cuestión que llegó a tener una impregnación político-ideológica importante en el regionalismo sudamericano, en la construcción de instituciones políticas más autónomas del dominio de los Estados Unidos, etcétera. Me parece que eso está, incluso ya hace unos años, ¿no? Hay muchos que fechan en la muerte de Chávez y en los problemas de Lula el entrampamiento del institucionalismo y de una política regional, progresista, bolivariana, como quiera llamarse. Entonces, no me parece que es una cuestión, es un problema. Entonces, no me parece, habrá que ver si es que desde los movimientos sociales, desde las
desde las internacionales de partidos políticos, etcétera, esto no vuelve a colocarse ahí en el centro del debate. Pero solo dejo eso ahí, solo un par de cuestiones. Evidentemente que el Consejo de Participación fue partícipe y contribuyó a los niveles altísimos de corrupción que hay, pero cualquiera que hace análisis como más de ciencia política sabe como que el análisis institucional requiere de observar la complementariedad entre un conjunto de instituciones, no es que es el Consejo, incluso la función. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana hereda el lugar, la burocracia y la configuración organizacional de la Comisión Cívica de Control para la Corrupción, que nació en el 97. Es heredera directamente de ahí. ¿Cómo se compuso esa? Con colegios electorales, en una forma neocorporativa, uno puede estar más o menos de acuerdo con ello, pero donde había unos ilustres, unos notables, tuvo su despegue más o menos virtuoso en un inicio, después quedó también salpicado por el gran caso del feriado bancario, el enorme caso de corrupción, terminó por tragar al Consejo de Participación, que fue perdiendo legitimidad y prestigio, al Consejo, a la C4 que se decía, que también fue perdiendo legitimidad y prestigio y abrió paso al Consejo de Participación. Entonces, a mí me da la impresión que, los resultados del Consejo de Participación Ciudadana tienen que ver con el diseño hiperpresidencialista de la Constitución. Entonces solo estamos tocando una partecita chiquitita. Hay que ver el conglomerado institucional en su articulación global. Y después, si es que uno hubiese querido efectivamente reformar el elemento que explica las designaciones del Consejo de Participación Ciudadana, hay una figura que son las comisiones ciudadanas de selección. Que eso es, digamos, lo más innovador. Ni siquiera es del Consejo de Participación, porque ya había, la C4 ya había. El uno le hicieron por concurso, el otro por colegios electorales. Son los consejos ciudadanos de selección que tenían 5 ciudadanos y 5 funcionarios del Estado. Eso siempre fue un diseño destinado al fracaso. Ahí sí que era evidente. Yo no sé por qué ahora no se puso en juego eso, 1, y 2, por qué no se estudia el problema del control de la corrupción en la integralidad de la arquitectura institucional. Está conectado con el presidencialismo. Cualquier presidente que vuelva a tener la mayoría que tuvo Correa, que no va a haber ningún otro presidente que vuelva a tener la mayoría que tuvo Correa, va a poder tener ese control sobre las instituciones. Cualquiera. Y entonces eso no es culpa de los 7 vocales o del Consejo, es una cuestión estructural del diseño que no se está tocando. Interesante, Franklin. Arturo, para despedirte. Sí, mira, en relación a la relación con otros países, vale la redundancia, y yo también considero que es irrelevante lo que suceda, ¿no? A la final lo que se impone siempre en las relaciones entre países, más allá del discurso, es el pragmatismo, ¿no? Y la calidad del intercambio económico más que otra cosa, ¿no? Entonces, más allá del discurso y de ciertos pronunciamientos que habrán al respecto, no le veo mayor relevancia, además a una tesis que ha venido en declive, ¿no? En los últimos años. Y en relación al Consejo de Participación Ciudadana, exactamente es lo que yo iba a decir. Es parte del diseño institucional que fomentó el hiperpresidencialismo. Un hiperpresidencialismo que además se vio sumamente fortalecido con la metida de la mano en la justicia. Con eso ya tuvo el control total. Entonces, claro, la corrupción ha sido facilitada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero también por la Asamblea, también por los jueces, también por la misma conformación del entramado institucional. Entonces no hay que olvidarse de eso. Es un problema mucho más de fondo. Gracias, Arturo. Vilma, por favor, las últimas palabras vinculadas con este tema creo que el consejo que vamos a concluir y algo más. Sí, bueno, yo ratificar que desgraciadamente este es un sistema fallido y que ahora no es lo ideal. La consulta no es lo ideal, para nosotros es una parte y creo que de alguna forma de darle cierta institucionalidad y buscar realmente que a los organismos de control vayan personas desvinculadas a las organizaciones políticas que gobiernan, me parece fundamental. Yo creo que si bien nosotros no podemos, peor aún, quien dirige un partido político, denostar de una organización política, pero sí tenemos que tener claro que se necesita personas que puedan actuar con independencia en los diferentes organismos. Para nosotros esta consulta va a servir no solamente para legitimar, porque de hecho ya está dada la presidencia del presidente Lenín Moreno, sino que también será para una posibilidad de en este gran diálogo al que el presidente ha convocado, podamos ir
realizando cambios desde la Asamblea Nacional sin que eso amerite lógicamente otra consulta o otra consulta, ¿no es cierto? Esa es la gran responsabilidad, el gran reto que deben asumir sobre todo los asambleístas, una buena parte al menos, que yo creo que no están comprometidos con los grandes intereses de estos grupos, que yo digo casi es un cartel que se han disputado los organismos de control, que puedan pues asumir su responsabilidad y de esa forma ir hacia algunos cambios más que necesitamos para que haya una mediana institucionalidad en el Ecuador. Muchas gracias, Franklin, Vilma, Arturo, les agradezco profundamente a nombre de Flaxo Radio, Javi Macas en producción, Isabel Ramos en dirección, Rodrigo Dueñas también asistiendo en producción y haciendo todo el soporte técnico. Esto ha sido Dialogando. Cuando se me da la señal, yo les agradezco. Por favor, les invito también a que den like a nuestra página de Facebook que tenemos ahí, estamos subiendo cada día más. Y bueno, cualquier cosa me comunicará con ustedes. Muchas gracias. Yo soy César Augusto Camacho y esto ha sido Dialogando. Muchas gracias a todas las personas.